Dios le bendiga, hermanos. Vamos inmediatamente al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer ahora de versículo 6 hasta el versículo 11. Al principio, el pastor Amin leía desde el versículo 1, entonces ahora vamos a tomar desde el versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo haga ahora, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oramos al Señor. Padre, Dios bendito, creador del cielo y de la tierra, Dios redentor, que nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha limpiado. A ti te rogamos misericordia en esta mañana y te rogamos que tú hables a nuestros corazones, que si escuchamos tu voz, Señor, no lo endurezcamos, sino que obres con tu espíritu para que nos dobleguemos ante tu voluntad. Abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de los amigos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La mente humana no se conforma a la hora de comprender algo simplemente con definiciones de conceptos. Las definiciones de conceptos son esenciales. No hay forma de tú comprender algo sin que te lo definan de manera clara. Sin embargo, no es suficiente para la mente humana. La mente humana necesita valerse de metáforas, de figuras, de historias, de alegorías, porque nuestra mente no solamente trabaja con el intelecto, sino con la imaginación. Y es por eso que en las Escrituras, de principio a fin, vemos verdades bien definidas, pero también vemos esas verdades bien ilustradas. Las vemos bien definidas, pero también bien ilustradas. Es más, esa es la razón, esa facultad que tiene la mente de absorber, de asimilar cosas a través de imágenes, es la razón por la que nos causa tanto temor cuando vemos que en las historias que nuestros hijos pueden ver en televisión o en internet, utilizan esas historias para transmitir a través de eso valores, o mejor dicho, antivalores, principios de vida de este mundo, porque sabemos lo fácil que es a través de estos medios que nuestros hijos absorban esas mentiras del mundo. La Biblia entonces, de principio a fin, nos presenta figuras, nos presenta metáforas, parábolas, alegorías, para que comprendamos ciertos conceptos que no simplemente podemos aprenderlo a través de definiciones, de proposiciones. Por ejemplo, en una ocasión se le pregunta a Jesús quién es su prójimo, y Cristo, en vez de dar una definición de prójimo, él comienza y cuenta la historia del buen samaritano. Y allí queda claro, bien claro, quién es el prójimo. El libro de Juan es uno de esos libros donde abundan las figuras, donde abundan las metáforas, donde abundan las imágenes. Precisamente aquí en el libro de Juan nos encontramos con los 7 yo soy. Encontramos cómo Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y esa es una figura. Él no está diciendo que Él es un pan de manera literal.
Allí Jesús se presenta como la vid, allí Jesús se presenta como el buen pastor y otros ejemplos y figuras. Es allí también en el libro de Juan cuando Jesús dice en una ocasión: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y habla de cómo de aquel que cree en él, de su interior salen ríos de agua viva. Son imágenes, son figuras, para que comprendamos mejor ciertos conceptos. También en el libro de Juan vemos a Juan el Bautista decirle al público, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es también en el libro de Juan donde vemos que en varias ocasiones la gente no entiende el lenguaje de Jesús. La mujer samaritana, por ejemplo, no lo entiende y piensa que Jesús está hablando de agua simplemente. Nicodemo dice: pero ¿y puede alguien entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento. O la gente pensando que Jesús está hablando del templo literal cuando habla de que sería levantado en 3 días, cuando Jesús estaba hablando de su cuerpo. Juan abunda en imágenes, en figuras, y este capítulo que estamos viendo no es la excepción. La semana pasada veíamos cómo Jesús está limpiando los pies de sus discípulos, lavándolos. Pero nosotros sabemos, como él mismo explica, que él está dando un ejemplo de humildad y servicio. Así él lo presentó cuando dijo: ¿ustedes ven lo que ha pasado aquí? Si yo, siendo el Señor y el Maestro, hago esto, ustedes también deberían hacerlo. Sin embargo, ese no es todo el sentido de lo que Jesús hizo allí. Como en todo el libro de Juan, cuando asuntos, objetos, situaciones cotidianas son utilizados para presentar realidades espirituales, esta acción de Cristo, lavar los pies de sus discípulos, es también usada por él allí para señalar realidades espirituales. Realidades que en otros textos de las Escrituras lo podemos encontrar en manera de proposiciones y definiciones, pero que aquí lo vemos a través de esta figura que él utiliza de su acción de lavar los pies de sus discípulos. Jesús utiliza esta acción para hablarnos de la obra de Cristo o su obra en su pueblo. Y ese es el título de nuestra exposición en esta mañana: la obra de Cristo en su pueblo. Bromeábamos la semana pasada de que Pedro, en cierta medida, es como si hubiera interrumpido el bosquejo. Obviamente, de la acción que Cristo estaba haciendo, eso fue lo que sucedió. Sin embargo, es obvio que la intención de Cristo era que esto fuera utilizado también como esa ilustración. Es más, Cristo sabía cuál iba a ser la reacción de Pedro. Y en su plan estaba enseñar el servicio, pero también mostrarnos otras verdades a través de la intervención de Pedro al no dejar que Cristo le lavara los pies. Mis objetivos en esta mañana son, en primer lugar, que podamos maravillarnos ante la obra de Cristo en nosotros. Que le digamos allí en nuestros corazones: oh Dios, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y que al ver lo que Cristo nos enseña aquí, nos maravillemos ante su maravillosa obra. Pero también que tengamos corazones dispuestos a que Cristo obre en nosotros. Que el ver estos textos, que el ver estas enseñanzas, nos lleve a nosotros a tener corazones dispuestos cada día a que Cristo haga su obra en nosotros. ¿Qué vamos a ver hoy? Partiendo de este tema, la obra de Cristo en su pueblo. No me voy a centrar en la estructura de esta conversación porque es sencillamente un diálogo. Es un diálogo entre Jesús y Pedro. No es un texto, un tratado teológico donde hay un argumento que se sigue, sino un diálogo entre dos personas. Sin embargo, este diálogo contiene dentro de sí verdades y eso es lo que voy a enfocar.
esos tesoros, esas joyas, esas verdades que podemos extraer de este diálogo. Tanto en el texto mismo como partiendo del contexto donde aparece el diálogo. Vamos a ver algunas verdades acerca de la obra de Cristo en su pueblo. Verdad número 1. La obra de Cristo en su pueblo fluye de su amor. La obra de Cristo en su pueblo fluye de su amor. Nosotros sabemos que estamos en el contexto de Juan capítulo 13 y en el versículo 1 se presenta el marco a través del cual debemos ver todo lo que sucede en lo adelante. No solamente en este capítulo, sino en los demás capítulos, donde vemos a Jesús en comunión con su pueblo, enseñando a su pueblo, pero también orando por su pueblo y muriendo en la cruz por su pueblo. Y este versículo 1 de Juan 13 nos da el marco. El marco es que Cristo en ese momento, Él que había amado a los suyos, ahí los amó y los amó hasta el fin, los amó en extremo. Los amó de la manera mayor que ellos podrían ser amados. Y entonces todo lo que viene después está en ese contexto. Cristo ama a su pueblo. Y por cuanto ama a su pueblo, con humildad le sirve, que es lo que veíamos la semana pasada. Sin embargo, ese servicio humilde estaba señalando, como otros textos en el libro de Juan, y como hemos dicho, realidades espirituales que también entonces fluyen de su amor por su pueblo. ¿Por qué Cristo obra en su pueblo? Cristo obra en su pueblo porque le ama. Precisamente, como vamos a ver, este acto de lavar sus pies estaba apuntando a un lavado espiritual y que según el mismo texto, Él va a mostrar allí que Él lo hace por amor a ellos. Por ejemplo, cuando leemos allí, en el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Él le hace una pregunta, Señor, ¿tú a mí? Es como si Pedro reaccionara a lo que él debió reaccionar. Él era el maestro, ellos los discípulos. Ellos eran los que tenían que lavar sus pies. Y también, como él enseña, a lavárselo unos a otros. Sin embargo, ellos no lo hacen. Y entonces Pedro, probablemente no el único, pero sí el más expresivo, dice, pero Señor, tú me lavas. Es probable que todos los demás tuvieran la misma reacción de Pedro en sus corazones. Pero Pedro lo externa. Pedro dice, pero ¿cómo es que tú me estás lavando los pies a mí? Entonces Jesús le responde, versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entenderás ahora, mas lo entenderás después. Podría ser que cuando Jesús le dice eso, podríamos decir a primera instancia que probablemente se refiere a lo que él dice después. ¿Saben lo que estoy haciendo? Y después le explica lo que le está haciendo. Podría ser ese el después. Sin embargo, me inclino más a pensar que Jesús está hablándole de esa comprensión que ellos iban a tener después de su resurrección y de la venida del Espíritu Santo, de todo lo que sucedió en la vida de Cristo, como Él mismo le dice más adelante, de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en ellos para guiarle a toda la verdad y aún a comprender más allá de lo que ellos podían comprender. Y probablemente eso está apuntando a Pedro. Pedro, esto que yo estoy haciendo, este acto, te parece extraño, pero después tú vas a tener una mejor comprensión de él. Después, Pedro le dice, no me lavarás. O sea, sí, tú dices eso ahora, bueno, ahora yo no entiendo. No me lavarás. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Como vamos a ver después, Jesús está hablando no en el sentido literal de lavar los pies, sino de la limpieza espiritual. Y Jesús está diciendo que hay una condición, que es uno de los puntos que vamos a ver, para tener comunión con Él. Y entonces Él le lava a ellos con la finalidad de que disfruten de la comunión.
Así que la obra de Cristo en su pueblo, según esta ilustración que Cristo nos presenta, fluye de su amor por Cristo. Cristo quiere que su pueblo tenga comunión con Él. Cristo quiere que las ovejas de su Padre, que sus escogidos estén con Él, y entonces Él hace su obra en ellos. El libro de Efesios nos presenta un ejemplo de esto cuando dice, capítulo 5, que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado con el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Vamos a volver a ese texto más adelante, pero ahora les digo, hermanos, que lo que nos está mostrando es que por cuanto Cristo amó a su iglesia, Él no la dejó en la condición en que estaba. Y aún, de manera continua, no la deja en la condición en que esté. Cristo obra en su iglesia es por amor a ella. El mundo de hoy tiene un concepto del amor en donde lo ideal es tú dejar a la gente como está. Ese es el amor. Una persona tiene un estilo de vida incorrecto. ¿Sabe lo que es amor para el mundo? Déjalo vivir, déjalo ser. Es más, los cristianos son llamados como personas que tienen un discurso de odio, que respiran odio por sus bocas. ¿Pero saben por qué? Simplemente porque le dicen al mundo que es pecado, que debe cambiar en el ser humano y le llama al arrepentimiento. Por eso ese es odio para el mundo. Porque amor para el mundo es, tú estás así, yo te recibo así como eres y no intento nada que yo pueda hacer para cambiarte o para que cambies de opinión. No, eso es el amor. Pero el gran amor, el verdadero amor, según la Biblia, es el amor de Dios, es el amor de Cristo. ¿Y qué hace ese amor en extremo? ¿Qué hace ese amor hasta el fin por su pueblo? Se ofrece para santificarlo. Se ofrece para cambiarlo. Se ofrece para lavarlo, para hacer una transformación. El amor de Cristo le lleva a obrar en su pueblo. Como lo que el pueblo de Cristo necesita es ser santificado, como los escogidos de Dios lo que necesitan es limpieza, eso hace Cristo por su pueblo. Le limpia. La obra de Cristo en su pueblo fluye del amor. Pero también podemos ver en el contexto que la obra de Cristo en su pueblo está vinculado a su humillación. No es casualidad que junto con el lavado de los pies, como símbolo de servicio, el lavado de los pies también esté aquí como un símbolo de la obra purificadora de Cristo en su pueblo. No es casualidad. No es que justamente se juntaron estas dos cosas. No es que simplemente como Pedro dijo eso, hay que hablar de esto. No. Es que en la mente de Cristo, estas dos cosas están vinculadas profundamente. La humillación de Cristo está vinculada íntimamente a su obra por su pueblo y en su pueblo. Cuando Pablo quiere hablar del punto hasta donde se humilló Cristo, él dijo que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. ¿Y para qué la cruz? Para salvar a su pueblo. Si nosotros no vemos esto en esta perspectiva, podríamos pensar que la humillación de Cristo que veíamos la semana pasada es simplemente un acto de ejemplo. Cristo se humilla y entonces Él es nuestro ejemplo de humillación. Esa es la idea que tenían los teólogos liberales, que despojaban a la Biblia, despojaban a la doctrina cristiana de todo lo sobrenatural, y entonces todo terminaba siendo en moralismo. ¿Y qué significa la cruz? ¿Qué significa que Cristo se humilló? ¿Qué significa que Cristo sirvió? Un ejemplo ya. Sin embargo, nosotros sabemos que la humillación de Cristo va más allá de un ejemplo. Nos da un ejemplo, sí, pero va más allá de un ejemplo. Es como esos jugadores de básquet o de cualquier otro deporte que son un ejemplo para todos los que vienen detrás. Pero ellos no están en la cancha pensando en ser ejemplos simplemente. Yo voy a meter
60 puntos, 100 puntos, no sé cuántos puntos mete. Lo voy a meter simplemente para hacer ejemplo. No, ellos quieren ganar el juego. Ellos quieren ganar el juego, pero entonces dejan allí un ejemplo en la manera en que proceden en la cancha. Cristo vino a salvarnos y se humilló hasta lo sumo, hasta muerte de cruz, y nos dejó un ejemplo, pero esa cruz era para salvarnos. Su objetivo era salvarnos. Su humillación, entonces, es lo que trae como fruto, como resultado, su obra en su pueblo. Es por eso que ese texto que hemos mencionado varias veces en 2 Corintios lo dice claro. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que ustedes en su pobreza fueseis enriquecidos. Por amor, que es lo primero que hemos visto, fluye de su amor. Por amor, ¿qué hizo él entonces? Lo segundo que veíamos la semana pasada, se humilló, siendo rico, se hizo pobre. ¿Y qué resulta entonces? La obra de él en su pueblo. ¿Qué resulta entonces? La justificación, la santificación, la regeneración. Resulta lo que Cristo hace en nosotros. Él se humilló y a través de su humillación nosotros somos salvos, somos perfeccionados. El libro de Juan, cuando presenta la crucifixión de Cristo, presenta una escena donde es traspasado Cristo allí en su máxima humillación, en la muerte de cruz, y sale de su costado sangre y agua. Y Juan otra vez allí con sus figuras para que veamos. Y es que de esa cruz es que brota esa fuente de purificación para su pueblo. Es de esa muerte del Cristo crucificado, del Dios encarnado y llevado hasta la mayor humillación. Es de esa obra que brotan todos los beneficios salvadores y santificadores para la iglesia. Oh, hermanos, el gozo del creyente entonces está en la cruz. Por eso Pablo puede decir a boca llena, lejos de mí este gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los beneficios que tenemos, todas las bendiciones que tenemos, brotan de esa cruz donde Él fue humillado hasta lo sumo por amor a nosotros. Y entonces nos lleva a la otra verdad. Y es que la obra de Cristo en su pueblo es necesaria para que disfrutemos una comunión con Él. La obra de Cristo en su pueblo es necesaria para que disfrutemos una comunión con Él. Cuando Pedro entonces se resiste, Jesús le dice, lo que hago ahora, tú no lo entenderás ahora, mas lo entenderás después. Y entonces Pedro le dice, no, tú no vas a limpiarme, jamás me vas a lavar los pies. Y entonces es allí cuando Jesús le dice esta gran verdad, versículo 9, le dijo Simón Pedro, versículo 8, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús está mostrando allí que ese lavado de pies señala a un lavado mayor y que ese lavado mayor, ese lavado espiritual del que está hablando allí, es necesario para que el creyente y Cristo disfrute, o el creyente disfrute de una comunión con Cristo. Es necesario. Y eso nos está señalando a varias cosas. En primer lugar, eso nos está señalando a la santidad de Cristo. ¿Por qué Él dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo? Eso nos está hablando algo acerca de Cristo. Eso está hablando de la pureza de Cristo. Si yo no te lavo, tú no puedes participar conmigo, porque entonces yo estoy lavado. Ese es el punto. Yo soy limpio. Yo soy puro. Y Él se presenta primeramente allí como aquel que es puro y sin mancha. Es interesante que en el capítulo 12, versículo 41, que veíamos con el pastor Amin, Juan dice
que esa persona que vio Isaías en Isaías capítulo 6, la gloria que él vio era la misma gloria de Cristo. O sea, cuando Isaías estaba allí y vio al Señor en su trono alto y sublime, y dice allí que los ángeles, seres puros, que nunca han pecado, tenían que cubrirse los ojos, el rostro, cubrirse los pies, al estar ante esa presencia santa del Señor Jehová de los ejércitos. Y entonces exclamaban y se decían en uno al otro: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y que Isaías solamente pudo decir: ¡ay de mí! Porque siendo yo inmundo y habitando con un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Saben a quién estaba viendo Isaías? A Jesús. Oh, hermano, cuando pensamos en Jesús, no pensamos en Isaías capítulo 6. Generalmente. Pensamos en ese hijo del carpintero allí, humilde, tranquilo, entre los hombres. Y entonces pensamos en ese Dios santo, lejano, es el Padre. Y el que es así condescendiente y está con la gente y que no le importa. Y entonces también decimos que no le importa, o pensamos, no le importa mucho el pecado, el Hijo. No, dice aquí en Isaías capítulo 6, y Juan dice que ese es Jesús, que Jesús es aquel que está en el trono y que los ángeles no pueden ni siquiera mirarle, que solamente pueden decir: santo, santo, toda la tierra está llena de su gloria. Y claro, veíamos la semana pasada que él se humilló, pero ¿saben qué? Cuando él vuelve a aparecer más adelante como el hombre exaltado a Juan, dice Juan, el mismo Juan, cuando lo vi, caí como muerto. El Señor Jesús es santo. Y estar ante Jesús en toda su gloria, sin su obra en nosotros, es solamente para nosotros decir: ¡ay de mí! Pero qué bueno que Él nos ha lavado, hermanos. Y Él dice allí: si yo no los lavo, no tendrán parte conmigo. Yo soy el santo, santo, santo. Pero también eso nos habla entonces de nuestro pecado. ¿Por qué no tendremos parte con Él? Porque Él es santo, nosotros pecadores. Al decir que necesitamos ser limpiados, nos recuerda la realidad de nuestro pecado. Y como vamos a ver, una realidad que nos acompaña aún después de ser lavados de manera definitiva, mientras estemos en este mundo. Y esa realidad de nuestro pecado es lo que Jesús está apuntando allí cuando le dice a Pedro: si no te lavares. Somos pecadores. Pecamos contra Dios. No somos buenos. Pero también habla de la capacidad purificadora de Cristo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y de manera positiva, si te lavo, tendrás parte conmigo entonces. Jesús está diciendo que Él es el que puede purificarnos entonces. Eso nos recuerda a ese mismo Isaías al recibir esa maravillosa noticia: he aquí, es limpio tu pecado. Estoy ante el Dios santo, 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 pero ese Dios ha provisto para que se pueda decir: tu pecado es limpio. Él tiene esa capacidad entonces de limpiarnos y llevarnos a Él. Es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, para lavarla por el agua, por la palabra, a fin de presentárselo ¿a quién? A sí mismo. Cristo limpia a su iglesia. ¿Y saben lo que hace Cristo cuando Él limpia a su iglesia? Es para presentársela a Él mismo. Para tener una comunión con una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Ezequiel capítulo 16 es uno de esos pasajes que, como hemos dicho desde el principio, nos presentan figuras. Y si lo que dice Pablo en Efesios de la iglesia es una figura, Ezequiel nos permite ver en detalle esta figura que Pablo presenta de cómo Cristo limpia a su iglesia, de cómo Cristo lava a su iglesia para presentárselo a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Miren lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 16. Versículo 3 dice, y dijo, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Versículo 6 nos presenta el drama de la redención. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí tus manos sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Versículo 9, y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hermano, esto es hermoso. Hermano, esto no es para leerlo y no maravillarnos. Ante la realidad que Pablo presenta en Efesios, esta es una descripción para que entendamos qué es lo que Pablo está diciendo, que la iglesia de Cristo es santificado para presentarse a gloriosa. Él la limpia, la baña, la adorna, le pone hermosura. Pero ¿saben de quién es la hermosura? De Cristo. A causa de la hermosura mía que yo puse sobre ti. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Si yo no te lavo, si no es con mi limpieza, tú no tendrás parte conmigo. Lo que hace Cristo es lavar al pecador. Y la belleza suya, el adorno suyo, la limpieza suya, la pone en el pecador. Pero también, la obra de Cristo en su pueblo es necesario para que disfrutemos de una comunión con Él. Pero también la obra de Cristo en su pueblo incluye tanto un acto definitivo como una acción continua. Hay en este texto una clara explicación dentro de esa figura de que necesitamos tanto esa obra definitiva o una acción definitiva como una acción continua de Cristo en nuestras vidas. Cuando Pedro entonces le dice al Señor que Él no quiere que lo limpie jamás, el Señor le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es allí cuando Pedro entonces, ante la realidad de que él necesita limpieza para estar con el Señor, y él ama al Señor, y él ha dicho, a pesar de sus imperfecciones, él dijo, ¿a quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna en el capítulo 6. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí vemos a Pedro otra vez el expresivo. Primero dice que no quiere, pero ahora que le dijeron lo que se puede perder si no se deja lavar, él dice, pues lávame entero, báñame, tráeme agua y tira agua así en buen dominicano antiguo, enchúmbame. Ustedes no han visto, porque digo antiguo, porque hay un jovencito que dice, nosotros no decimos eso.
Usted no ha escuchado de que eso estaba enchumbado. Yo no sé dónde que sacamos tanta palabra nosotros. Y Pedro quiere que lo enchumben de agua por todos lados. Entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. El Señor Jesucristo le va a mostrar que esa limpieza que Él está haciendo de sus pies tiene un significado específico. Tiene que ver con un aspecto específico de la vida de la iglesia. Y que pedir que lo lavara por completo tiene que ver con otro aspecto que ya Él había hecho con ellos. Él dice, no. El que está lavado, el que ya está bañado, el que ya salió de su casa bañado y en el camino se ensucia un poco con algo, no necesita ir a bañarse otra vez simplemente por eso, pues está limpio, se bañó. Solamente necesita lavarse eso que se le ha ensuciado. Y entonces Él está hablando de cómo su obra en su pueblo tiene dos aspectos, un aspecto definitivo y un aspecto continuo. Ese aspecto definitivo o ese acto definitivo se encuentra en esta expresión, vosotros estáis limpios. Ya lo están. Esa limpieza que necesitan, ya la tienen. Ese baño del que tú estás hablando, ya yo lo hice en ustedes. Podríamos comenzar hablando sabiendo que este texto es una historia y está dentro de esa historia hay una figura. Tenemos que ir a textos donde se exponen, se explica doctrina para comprender mejor de qué Jesús está hablando. Nosotros sabemos en primer lugar del acto de la justificación, que ocurre una vez y para siempre. Aquel creyente o aquel que es pecador, que es impío, que delante de Dios está sucio, necesita ser declarado justo. Una vez y para siempre. Y recordamos ese acto donde el sacerdote Josué está con vestiduras sucias, vestiduras viles, y es acusado delante de Dios en el libro de Zacarías. Y vemos esa imagen donde el Señor le dice, quítenle las ropas viles y pónganle vestido de gala y una mitra limpia sobre su cabeza. Un símbolo allí del acto de la justificación, donde nosotros que nos presentamos sucios ante Dios por causa de nuestros pecados, ahora Dios dice, no, delante de mí Él es justo una vez y para siempre. El nuevo pacto hacía una gran promesa, yo nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando el Señor te ve limpio de pecado. No tienes pecado, no tienes culpa. No tienes nada malo que te acuse. Eres limpio ante Él. Es interesante que esa declaración de Dios no es un acto injusto. ¿Saben por qué? Porque dice el libro de Colosenses que lo que pasó fue que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Todas las acusaciones que eran contra nosotros, Cristo la llevó. Y ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, escucha esto. Esto no es cualquier cosa. Esto es roca para tú mantenerte firme. Esto es comida en la cual disfrutar y deleitarte. No hay condenación si estás en Cristo. Eso es suficiente para que tú vivas gozoso y con esperanza en este mundo. Pero también la Biblia nos habla de ese acto de la regeneración. En Tito capítulo 3, versículo 5, se presenta la regeneración como un lavamiento. Dice allí que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento, desde Ezequiel, la regeneración prometida en el Nuevo Pacto se figuraba con agua. Yo voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y pondré espíritu dentro de ustedes y tomaré ese corazón de piedra y lo voy a tornar un corazón de carne.
fuimos regenerados. Y Pablo le llama allí a la regeneración el lavamiento de la regeneración. Algo que sucede también juntamente con la justificación una vez y para siempre. Si tú naciste de nuevo, dice Jesús, no vendrá condenación, pues has pasado de muerte a vida. Tienes vida eterna a tiempo presente. Y entonces, la regeneración es presentada como un lavamiento. Nuestros corazones estaban sucios, estaban llenos de odio hacia Dios y hacia su palabra. Y lo que hace el nuevo pacto es que en la regeneración esos corazones sucios que odian a Dios son tornados en corazones puros que aman a Dios y su ley. Es como cuando hay un dispositivo o algo electrónico que no funciona bien. Y a veces tú piensas, no, hay que cambiarle esto o aquello, pero alguien que sabe de eso, ¿sabe lo que te dice? Eso es lo que hay que limpiarlo. Eso es lo único que necesita, que lo limpien. ¿Y saben qué pasa cuando lo limpian? Funciona. ¿Y saben lo que pasaba con nuestro corazón? Eso es lo que necesita, es que lo limpien, dijo Dios. Por eso no me ama, yo lo creé a ellos, pero como hay que limpiarlo, no pueden amarme. ¿Y saben lo que hace Dios en la regeneración? Nos limpia el corazón para que le amemos. El lavamiento de la regeneración. Pero también hay algo que como resultado, podríamos decir, tanto de la justificación, o va de la mano junto con la justificación y la regeneración, hay algo que los teólogos llaman la santificación definitiva, para diferenciarlo de esa santificación progresiva. Como cuando dicen primero a los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Como son personas que han sido declaradas justas, no hay pecado en ellos ante Dios, y sus corazones han sido tornados en corazones que aman la ley de Dios. Ellos no son igual que los otros, han sido separados entonces. Han sido apartados del grupo. Son santificados en Cristo Jesús. Pero también, y ahí veremos el otro más adelante, llamados a ser santos. La santificación progresiva. Esa santificación definitiva, como somos justos ante Dios y tenemos un nuevo corazón, ya no estamos con el mundo, no. Somos un nuevo pueblo, somos la iglesia separada del mundo. Somos los santos y fieles, a pesar de que sabemos que pecamos a diario. Y Jesús le está diciendo allí, ustedes han sido limpios ya. Su historial está limpio. Sus corazones han sido limpiados en la regeneración. Ustedes no son del mundo, han sido santificados, apartados del mundo. Eso ocurrió una vez y para siempre. Y saber eso, hermanos, nos garantiza la eternidad con el Señor. Porque eso no es una obra nuestra. Eso no es algo que nosotros podemos echar para atrás. Eso es algo que ya Dios hizo en nosotros. Es más, el libro de 1 Corintios dice, aún si en algunos momentos cometemos los pecados que cometíamos antes, delante de Dios y en la obra de Dios en nosotros, ya no somos eso, hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto que erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hemos sido lavados. Si tú estás en Cristo, y es obvio ese fruto en tu vida, por cuanto estás en Él, oh hermano, a pesar de tus imperfecciones y pecados, la Biblia dice que ya tú fuiste lavado. Ya tú has sido justificado. Ya tú has sido santificado. Y dice Él, por la sangre del Señor Jesucristo. Su cruz. Allí Él pagó por tus pecados. Allí Él pagó lo que se necesitaba pagar para el cumplimiento del nuevo pacto. Y Él nos ha dado de su Espíritu para que aplique en nuestros corazones, en nuestra vida, estas realidades. Ya no somos eso, hermanos, dice allí. Porque ya Cristo ha obrado en nosotros.
Pero así como nos habla de un aspecto definitivo, nos habla de un aspecto continuo. Porque Jesús no le está diciendo que él no necesitaba lavarse en ningún sentido. Jesús le está diciendo que él necesitaba, pero era lavarse los pies. Quien está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros estáis todos limpios. Los pies entonces pueden hacernos pensar en nuestro andar. La misma Biblia nos dice que en Efesios capítulo 4 que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces el Señor está hablando de esa vida diaria, práctica. Obviamente ante Dios somos limpios, obviamente ya hemos sido regenerados, obviamente ya hemos sido apartados del mundo. Sin embargo, 1 Corintios dice que esa misma gente que ya han sido lavadas, santificadas, dice el Señor, llamados a ser santos. Hablando de lo cotidiano, de lo práctico. Y entonces, en la vida cotidiana necesitamos limpieza. Así como cuando esas personas salían de su casa con sus sandalias ya bañados, en el camino se le pegaban ciertos sucios a sus pies. Así mismo, en el sentido práctico, y entendámoslo bien, hermano, diariamente ofendemos a Dios. Diariamente necesitamos de la gracia de Dios para enfrentar ese día y para enfrentar el pecado remanente en nuestras vidas. Y entonces Jesús le dice, ustedes necesitan, sí, una limpieza de pies, esa obra continua, que el día de su salvación ustedes recibieron la justificación, su posición ante Dios, su regeneración, esa santificación definitiva, pero en la vida diaria necesitan de una obra continua de Cristo a través de su Espíritu. Eso nos lleva a la confesión que dice Primera de Juan, primeramente, cuando dice que si nosotros vamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hacer? Limpiarnos de toda maldad. Hermano, ¿has pecado contra Dios? ¿Has pecado en esos pecados que cometemos a diario mientras estemos en este mundo? Ve al Señor y confiesa. Y Él ha hecho una promesa, que Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Él es fiel. Dice, pero fiel. Fiel está bien porque está cumpliendo su promesa, pero justo. Él debería matarme, sí, justo, porque ya Cristo pagó por tus pecados. Y por ende, ser justo allí es perdonar a aquellos por lo que Cristo pagó. Y entonces Él te limpia de toda maldad en el sentido práctico y diario. Y es por eso que David le decía a Dios en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él decía estas palabras en su confesión. Con hisopo, con ese instrumento que se utilizaba para rociar la sangre de los sacrificios. Y él estaba allí señalando al gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vamos a confesar, ¿con qué somos limpios y purificados? Dice Juan allí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ve a Dios. Si entiendes que has pecado contra Él, o que estás haciendo cosas que no deberías, o no haciendo cosas que deberías, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Él es pecado. Y tú puedes saber que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y eso nos lleva también entonces a lo que es no solamente la confesión, sino el apartarnos. Si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo en 1 Timoteo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el contexto, ese limpiarse tiene que ver con un apartarse. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia, entonces, apartándose, será un instrumento para honra. Obviamente ese apartarse no es una obra nuestra de manera absoluta, aunque son decisiones que tenemos que tomar, pero toda la Escritura nos recuerda una y otra vez que el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él es el Señor. Y es por eso que en su oración Él le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Oh hermano, esa obra santificadora de Cristo en su pueblo es a través de su palabra. Dios obra en su pueblo por medio de su palabra inspirada, que es su verdad. Oh hermanos, preguntémonos, ¿qué tanto valor estamos dando a nuestros tiempos con la palabra de Dios? Ya sea personal o aquí en congregación. Tal vez tú te veas tu vida y digas, bueno, hay muchas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Pero la gran pregunta es, ¿qué tanto valor le estoy dando a la palabra de Dios? Cuando estoy en mi casa, saco tiempo para leer la palabra de Dios. Saco tiempo, me detengo para leer la Biblia, porque ella es la que me va a obrar en mí. Es a través de ella que Cristo ha de santificarnos. Cuando estás aquí, vienes realmente con la disposición de escuchar la palabra de Dios. Vienes realmente con un corazón dispuesto a que Dios obre en tu vida a través de su palabra. Aprovechas los tiempos que la iglesia marca para la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es a través de ella que Dios santifica a su pueblo. En último lugar, la obra de Cristo en su pueblo no incluye a toda la iglesia visible. Jesús dice allí, vosotros limpios estáis, y concluye con una declaración fuertísima, aunque no todos. Vosotros limpios estáis. Ya han sido limpios de manera definitiva. Y yo continúo obrando en mi perdón continuo y en la santificación progresiva, pero no todos están en eso. Aunque hay alguno que está entre ustedes, me sigue aparentemente como ustedes, hace ministerio juntamente con ustedes y está aquí participando con nosotros aquí, no todos están limpios. Obviamente, esto podía llevarlos a ellos a ver la realidad de que Jesús no está hablando de una limpieza física, porque probablemente ya él había limpiado los pies de Judas y él iba a limpiar los pies de todos allí. Sin embargo, él está hablando de una limpieza espiritual. Y Judas no estaba limpio. Judas es llamado hijo de perdición. Él no era un justo, no era un justificado. No es que Judas perdió la salvación, es que él no era salvo. Hermano, esto es una realidad que todavía hoy permanece en el pueblo de Dios. Hay personas que pueden estar entre nosotros, pueden tener membresía, pueden servir en ministerios sin estar limpios, sin que Cristo haya obrado en ello. Días más adelante vamos a detenernos un poco más en este tema. Sin embargo, tenemos que detener nuestras vidas. Tenemos que detenernos a nosotros mismos y considerar esta verdad. Porque esta es una de las verdades más terribles de la Escritura. El tú vivir toda tu vida diciendo, en su nombre he hecho eso, en su nombre he hecho aquello, y un día el Señor decirte, apártate maldito, nunca te conocí. Eso debe ser lo peor que le suceda a un ser humano. Y el asunto aquí no es que nos llenemos de pavor y de desesperanza, es que vayamos a Cristo. Porque Él es el que obra en aquellos que están sucios. Él es el que perdona. Él es el que santifica. Oh querido hermano, ¿cuál es mi llamado para ti en esta mañana? Mi llamado para ti en esta mañana es a que tengas un corazón dispuesto a que Cristo obre en tu vida. Esa escena donde Pedro se resiste puede servirnos como ilustración. Obviamente él se resistió porque él no sabía lo que eso implicaba. Pero eso puede servirnos como una ilustración de lo que muchas veces hacemos nosotros. El Señor obra en su pueblo. El Señor obra a través de su palabra. Él santifica a través de su palabra. El lavamiento es a través del agua por la palabra, dice Pablo en Efesios. Pero a veces decimos, no, a mí no me lave. A mí no me limpie. Y estamos escuchando una predicación, no es para mí. A mí no me laven, a mí no me limpien. Si es que estamos escuchando. Y escuchamos su voz y endurecemos nuestro corazón.
Oh, hermano, nuestro corazón debería ser como el de David en el Salmo 51, cuando él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Saben lo que está haciendo David allí? En confesión, él está diciendo: Dios, estoy aquí dispuesto a que tú obres en mi vida. Esa debería ser nuestra actitud, hermano, hermana. Decirle: Dios, estoy dispuesto, oh Señor Jesucristo, a que tú obres en mi vida. Cuando Pedro supo lo que eso implicaba, él dijo: no me laves solamente los pies, no, lávame la mano y la cabeza, lávame entero. Y aunque había ignorancia allí, nos muestra el corazón de un hombre que dice: se trata de ti, obra en mí entonces. Obra en mí. Esa debería ser nuestra actitud, hermano. Oh Señor, obra en mí. Y los domingos son una buena prueba ante nosotros de si ese es mi corazón. ¿Cómo llego aquí los domingos? ¿Con qué mente llego aquí los domingos? ¿Con qué mente continúo en el culto aquí? ¿Qué hay en mi mente y mi corazón? ¿Vengo simplemente a pasar el tiempo por un compromiso que tengo de venir cada domingo a la iglesia y lo paso y ya pasó el tiempo, me voy? ¿Vengo aquí simplemente para observar a ver cómo hacen las cosas? ¿O vengo aquí porque aquí me reúno con personas que quiero ver? ¿O estoy aquí con el corazón de Pedro o con el corazón de David en el Salmo 51? Oh Señor, obra en mí. Oh, hermano, mi llamado es a eso solo en esta semana. Ese es mi llamado. A que tú analices tu corazón, hermano. Prepares tu corazón para que de ahora en adelante, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, tú vengas con un corazón dispuesto. El Señor ha prometido estar en medio de su pueblo cuando su pueblo se reúne en su nombre. Y a través de su espíritu, Él toma el agua y Él va silla por silla a lavarnos los pies. Y a través de su palabra, Él está aquí sirviéndonos, hermanos. El Señor sirviéndonos a través de su espíritu. Corazón por corazón, persona por persona, pie por pie. La pregunta es, ¿qué yo le digo cuando Él hace eso? No, a mí no. Si tú dices, a mí no, recuerda algo. ¿De qué se trata esto? ¿Sabe qué motivó a Pedro a decir, lávame entero? La comunión con Él. Si tú entiendes que la limpieza en tu andar tiene que ver con disfrutar de una comunión con Cristo, eso debe llevarte a decir, ¿qué me importa? Yo quiero que Dios obre en mi vida a través de su palabra, porque quiero gozar de comunión con Cristo. Oh, hermano, que esa sea tu oración. Señor, crea en mí un corazón limpio, porque quiero disfrutar de mi comunión contigo. Ven, lávame, límpiame los pies, porque necesito realmente gozar de ti. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada semana tu Hijo, a través de la presencia del Espíritu en medio nuestro, viene aquí a limpiarnos con su palabra, a lavarnos, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta comunión, en esta reunión de los santos, como aquella vez que estaban allí reunidos, no digamos a mí no, sino que mi corazón sea, crea en mí un corazón limpio, Señor. Que en nosotros haya el anhelo de que Cristo obre en nosotros a través de su Espíritu y de su palabra. Amén.